Vamos a ya, nosotros habíamos empezado a ver lo que era la representación gráfica de la función seno, y aquí y la de función coseno. Aquí quiero que aprendan que yo les había dicho que yo usaba de estrategia en la universidad cuando me lo enseñaron esto, para no confundir. La función seno siempre es la que pasa aquí, por el 0, 0, 0, ¿entienden? Que corta ahí en el 0, 0. En cambio, ahí cambio, eso lo puse ordenadora. La función coseno, fíjense que no pasa aquí justo por el 0, 0, ¿se fijan? El seno pasa y el coseno no pasa. Claro, así la pueden ustedes asociar, porque después lo que vamos a ver, viene una pregunta que dice, ¿a qué función corresponde, seno o coseno? Entonces, si ustedes ven que pasa por el 0, 0, o sea que cuando es 0 va al 0, significa que es seno, si no es coseno. Ahora, nosotros vimos que al trasladar las funciones obviamente va a cambiar esa situación. Pero no se compliquen con eso, que cuando sea traslación o algo así, bueno, yo también igual se los voy a ir indicando. Así que, pero en estricto rigor, la diferencia entre estas dos funciones, sin añadirle números, extras y todo eso, la función seno pasa por el 0, 0, y la función que es en la coseno no pasa por el 0, 0. Esa, no sé, pues pasa por aquí, el 0 pasaría por el 1, ¿ven? Ahí cortaría, ahí. Pero con esta yo encuentro que es más fácil darse cuenta. Si pasa por el 0, 0, es seno, y si no pasa, entonces no es seno, es coseno. ¿Entienden? Ay, a ver, me dijo. Ah, y la Vale quiere entrar, pero entonces que entre, pues. Sí, es que no tiene que, aquí me sale sugerido cuando alguien ingresa, pues no ha salido, dice admitir. Quizá que pinche de nuevo el link, puede ser que le esté dando problemas al internet porque el link que uso es el mismo, así que pinche cualquiera de los links que se han mandado. Y ahí me va a decir acá que hay una persona en la sala de espera y yo la admito, pues yo no la he admitido acá porque todavía no me sale ella como sugerida. Ah, ya, vimos que las funciones estas eran periódicas. ¿Por qué? Porque se repite la misma representación gráfica cada cierto tiempo. Cada 2pi se iba volviendo a repetir. Aquí después vimos las traslaciones y vimos la traslación que era la horizontal. Aquí sí, ahora sí, ¿ven? Ahora va a entrar la, vale. Y vimos la que era horizontal en el eje X, que, aquí lo que hay que tener ojo es que en ese caso va sumado o restado en el argumento del seno o del coseno, porque esto es válido para el seno y para el coseno también, pero esta se desplaza en el sentido contrario en el eje X. En cambio, cuando el desplazamiento es en el eje Y, se desplaza en el mismo sentido que aparece aquí el signo. O sea, me refiero, yo les decía, fíjense en el punto 0, 0, que es más fácil para vislumbrar lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en esta función seno se trasladó hasta aquí. ¿Se fijan? Esto es lo que subió. ¿Se fijan acá? Esto es una traslación vertical. ¿Cuándo es vertical? Cuando sale esto sumado aquí, pero fuera del argumento. Fíjense que en la anterior va restado, porque después se mueve para el lado positivo, porque es con el signo contrario, por eso sale restado, en el argumento. O sea, me refiero que va considerado dentro del seno. En cambio, en la función coseno, va fuera del argumento. ¿Se fijan? Cuando va fuera del argumento es una traslación vertical en el eje Y. En cambio, cuando está dentro del argumento es una traslación horizontal, o sea, en el eje X. ¿Ya? A ver, aquí sale en forma general, pero quiero que ustedes me digan a qué valor, según este dibujo, correspondería la C. Fíjense en esto. El 0, 0 se movió ahí. Aquí se movió acá. Del 1 se movió al punto 2. Aquí, este punto que está aquí. Esta es la original. ¿Se fijan? Esta es la original. Entonces, ¿cuánto es el valor del desplazamiento? ¿En cuánto se mueve hacia arriba? ¿Cuánto valdría la letra C que indicaría el desplazamiento? A ver. En 2.
para que fuera en 2, este punto que está aquí, el 0, 0, tendría que haber pasado por aquí. ¿En 1? En 1, porque no se confundan, porque esto como va levantadito y bajito, aquí da la impresión de que fuera en 2, pero piensen que este punto inicialmente estaba en el 1 y se movió al 2. Del 1 pasó al 2. Entonces, ¿en cuánto se movió? Se movió en 1. Y acá en el 0, 0 se puede ver también. Era primero 0, 0, pero ahora quedó aquí. Bueno, queda un poquitito corrido porque ustedes saben que esto es medio complicado de graficar así. Entonces, pero se supone que pasa por el 1, ¿ya? Entonces, de 0, 0 se movió a 0, 1, digamos, ¿ya? Entonces, el movimiento aquí, esta distancia que hay aquí, que es la misma que hay aquí, aquí, en todos lados, esa distancia es 1. Así que, y es un desplazamiento 1 positivo, porque se subió hacia arriba. En cambio, si hubiese sido que la línea queda más abajo, aquí, hubiese pasado por aquí, ahí hubiese cortado, ahí sería un desplazamiento negativo. ¿Se fijan? Ahí sería menos 1. En el eje Y siempre va en el mismo sentido que el signo. En el eje X es donde se mueve contrario al signo. A ver, les voy a mostrar antes, les voy a compartir, voy a mostrarles como les mostré la otra vez, a ver si podemos el GeoGebra. Ya, ¿ven el GeoGebra? ¿Lo están viendo o no? No se ve. Se supone que cargó la página. ¿Se ve o no? A ver, mejor la voy a compartir. ¿Se ve su carpeta? Ya, aquí sí. Ahora sí. Sí. Ya, supongamos que yo quiero poner aquí, le pongo igual seno X. Ya. Ahí ven, esa es la función seno, pasa por el 0, 0. ¿Se fijan? Si yo a esta función seno le pongo igual seno coseno, sen, de X, vamos a poner más 2. Si dice más 2, según lo que yo les expliqué, este punto no se está moviendo acá, ¿se fijan? Porque de hecho ni siquiera pasa el seno aquí por el 2. En cambio sí pasa aquí por el menos 2, porque esta se corrió hacia la izquierda, ¿se fijan? Se corrió, este punto que está aquí, se corrió y pasó a ser este punto que está acá, en el menos 2, ¿ven? Aquí está corriéndose hacia la izquierda porque se corre en el sentido contrario del signo que aparece aquí. Si acá fuera con menos, a ver si la puedo editar, le vamos a cambiar aquí el signo. Quiero borrar el otro. Ya. ¿Ven? Aquí yo le cambié el signo y ahora se fijan, este punto que está aquí, ahora se corrió ahí, donde está el 2. ¿Se fijan? Se desplazó en 2 unidades ahora a la derecha, donde está el positivo. ¿Por qué? Porque aquí estoy restando. Y siempre es cuando está sumado aquí en el argumento, o sea, está considerado dentro del seno. En cambio, si nosotros ponemos igual y ponemos la función seno X, espérate, le vamos a poner X, pero ahora pongo el más fuera del argumento, aquí pongo más 2, ¿se fijan? Ahí se está moviendo la función original vertical. ¿Ven? Estaba aquí, ¿se fijan? Y ahí se movió. Siempre miren el 0, 0, que es más fácil. Se movió hasta ahí, 1, 2. Subió en 2 unidades. ¿Me entienden? Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro. Siempre traten de fijarse en el 0, 0. Ya, después de esto, ¿están viendo el PPT ahora? Porque me cambié el PPT. ¿Lo están viendo o no? Sí. Ya, que no, si no uno no se ve. Ya, aquí hay un ejemplo de aplicación. Ahora vienen como problemas de aplicación de esta función. Dice, la posición de un resorte con una masa colgada con respecto a su punto de equilibrio se modela mediante la siguiente función. Mi hijo me dijo que estaba viendo esta materia porque esto es como de la ley de Hooke y le estaban hablando de los resortes. Él está en séptimo. Entonces dicen que, ¿qué hicieron? Ya les voy a explicar un poco esto porque este gráfico es medio complicado de repente.
Aquí la versión está al revés del plano cartesiano, porque fíjense, aquí está el punto de equilibrio que sería como el eje X, aquí. Este es el eje X del plano cartesiano. Este es el movimiento que está haciendo para arriba y para abajo en el eje Y. Esa es la medida que están tomando aquí. Pero fíjense que para acá está el negativo, es como que estuviera al revés. Los negativos están para arriba y los positivos están para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este resorte está en reposo, aquí está en reposo, o sea, aquí está mi eje X y está, no se mueve para ningún lado, ¿me entienden? Quietito, quietito, quietito. Ahí la medida que hay de aquí hasta aquí es esto 0,8. Eso es lo que está diciendo acá. En cambio, cuando ya esto se estira un poquitito, en un tiempo, aquí le pusieron un tiempo, pero no sé si será en segundo, yo creo que en segundo debe ser. En segundo se mueve hasta el 0,9, o sea, un poquitito baja. Después en 2 baja hasta el 0,1, que es mayor que el 0,9, porque es como 0,10, ¿ya? Y después baja a, ahora aquí, ¿por qué dice que baja como a negativo? Porque sucede que se está comprimiendo. Aquí subió, digamos. En el tiempo 3, esto se hizo una contracción. Entonces, aquí está, por aquí está el 0,8 negativo que aparece aquí en la tabla. ¿Se fijan? Y después de nuevo se devuelve en el tiempo 4 al 0,84, que quedaría como un poquito más abajo, quedaría como esta forma. ¿Me entienden un poco cómo va la cosa? Esto es lo que midieron aquí, son dónde va quedando el resorte, cuánto baja con respecto al punto de equilibrio, cuánto más abajo está o cuánto más arriba está. Cuando está más arriba, se toma el valor negativo, y cuando está más abajo, se toma el valor positivo. ¿Se entendió un poco cómo es o no? Díganme que sí. Si Más no, o menos. mire, Sí, profe. lo voy a Ustedes de buena gente me dicen que sí. Dice la Igual posición, está con medio complicado, pero sí se entiende. la posición de un resorte con una masa colgada. Estos son los resortes, ¿ya? Bueno, es un resorte y aquí lo que está mostrando es cómo se va moviendo este resorte. O sea, porque no lo van a mostrar en el mismo dibujo, porque si no después quedaría uno montado encima del otro, pues sería más enredado todavía. Entonces estas son como las etapas, ¿ya? Entonces, en una de las etapas, cuando está en equilibrio, sería como el eje X aquí, en la medida que tiene el resorte mirado desde aquí hasta acá, es 0,8. Esa es la posición, digamos, 0. Esta medida que hay de aquí hasta acá, en el eje Y, que sería, si que pusiéramos los ejes, sería 0,8. Cuando en el tiempo 2, este resorte está bajando, así como se ve aquí, pero no baja tanto, porque si no habría llegado al 1, no llegó al 1. Ya, entonces aquí, por ejemplo, si hasta aquí está en el 0,8, esto baja un poquitito más porque es 0,9 en el tiempo 1. ¿Se fijan? Como que quedaría un poquitito más abajo. En el tiempo 2, esto baja hasta el 0,1, o sea, ahí. Y después, en el tiempo 3, como es negativo y dice menos 0,8, significa que esto se mueve para arriba, o sea, ahí se está contrayendo, se está doblando, digamos, se está estrujando, no sé, está quedando más junto, ¿me entienden? Este resorte. Entonces, aquí la medida sería menos 0,8, por aquí más o menos, que quedaría esto. Esta parte de la base del resorte, quedaría como un poquitito más ahí. ¿Se fijan? Y en 0,4, o sea, en 4 dice 0,84, significa que de lo comprimido que estuvo, se vuelve a estirar y vuelve a quedar como en esta posición, como más abajo del punto de equilibrio. Y aquí al ladito, ahora nos ponen una tabla de ajuste, que están buscando como la función que se ajusta, y la pregunta que dice acá, que se la voy a poner al tiro, dice, ¿el modelo corresponde a un buen ajuste? Esto que está aquí, que es una función seno, no es la función seno que vimos antes. Esta función seno tiene una cantidad de elementos que es para asustarse. Aquí le pusieron en la tabla, le pusimos en la tabla, esto lo que saqué del libro, seno, como para que ustedes lo asocien con la función seno, pero la fórmula es una fórmula horripilante. ¿Que tiene seno? Sí, pero que tiene otros valores por ahí que complicarían más la cosa. La idea, simplemente aquí,
Lo que quieren que ustedes vean es si esta función seno se ajusta al modelo, o sea, si es un buen modelo con respecto a los datos que ellos midieron, porque esto como que midieron, tomaron medidas, y después dijeron, a ver, veamos si se ajusta con esta función que tenemos acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Se ajusta o no se ajusta la función seno que está propuesta aquí con los datos que obtuvieron estas personas? Díganme sí o no. Tienen que simplemente comparar los datos. Comparen los datos que tienen en ambas tablas. ¿Se ajusta o no se ajusta? ¿Qué creen? Voy a repetir. Esta de aquí, la primera, fueron las medidas que tomaron del resorte, de cómo va quedando, ¿me entiendes? Cuando se estira, cuánto mide, van midiendo todos los movimientos que haciendo el resorte. Esta, en cambio, es una tabla que sacaron con una fórmula y dijeron, ya, el seno de 0 va a dar 0,8. Como les digo, no es el seno que vimos anterior, sino que esta tiene mucho más cosas raras. Pero lo importante es que al tomar el valor 0 daba 0,8, el 1 daba 0,9, el 2 toma 0,1, el 3 daba 0, menos 0,8 y el 4 0,84. Entonces lo que les están preguntando es si esta de aquí, esta función seno, se ajusta con la medida que tomaron las personas. Díganme sí o no. Sí se ajusta. Sí, muy bien, eso es lo único que quería escuchar. ¿Cómo se ajustaría? Cuando salieron valores aquí muy distintos a esto. Podrían ser que algunos fueran diferentes. Me refiero, por ejemplo, aquí podría haber sido que diera 0,8 y no 0,84. Seguiría ajustándose, ¿me entienden? O sea, puede diferir en uno o en dos valores, o en centésima, o en un decimal que sea insignificante. Pero esta sí se ajusta. Es un buen ajuste. Ambas tablas son similares. De hecho, son iguales. Ni siquiera similares. Son exactamente iguales. Entonces, en ese caso, hay un buen ajuste. ¿Me entienden? Entonces, si este es un ejercicio fácil, que ustedes se pueden asustar y todo eso, pero si a ustedes les preguntan, les dan una tabla y les dan a otra, y les preguntan si hay un buen ajuste o no, lo único que tienen que hacer es comparar los resultados que tienen en ambas tablas, nada más. Si los resultados son similares, por ejemplo, si esto aquí en vez de 0,9 dijera 0,88, por ejemplo, igual sería un buen ajuste, porque es muy similar a 0,9, al aproximarlo igual da 0,9, ¿se fijan? ¿Cuándo no sería? Por ejemplo, si todos estos fueran distintos, no sé, porque le diera, en vez de aquí 0,9, le diera, no sé, pues 0,2, ahí ya se escapa, ¿me entienden? No, es demasiada la diferencia. Y fueran varios también los distintos, porque si solamente es un valor el que se escapa, tampoco influye mayormente. Si se escapan ya varios, entonces no, ahí sí. Ya. Después tenemos, ¿qué pasaría? Dice, ¿qué ocurriría si el punto de referencia fuera el punto del soporte, del resorte? ¿A qué traslación correspondería? Ya, lo que le explico. Dice, ¿qué ocurriría si este punto de equilibrio se corriera? Ya no fuera como tomado aquí, como que este no fuera mi eje X, digamos, sino como que mi eje X, dice, fuera el soporte, donde se afirma el resorte. Aquí es donde se afirma el resorte. Entonces dice, ¿qué pasaría con estas medidas si esta línea que está aquí se corriera para arriba, digamos, como que fuera este mi punto de equilibrio? ¿Qué pasaría con estas medidas, estas elongaciones que tenemos aquí? ¿Qué pasaría? ¿Serían menores? ¿Serían mayores? ¿Qué pasaría? Imagínense que esta línea ya no va aquí, porque acuérdense que este era el punto de equilibrio y de aquí se iba tomando la medida para arriba, y aquí se iba tomando o sea, para abajo y después para arriba así. Entonces, ¿Serían menores? a ver, pensemos, esta línea estaría aquí. Si esta Ujú. línea estuviese aquí, tendría que medir de aquí hasta aquí, hasta ahí. ¿Se fijan? De aquí hasta aquí mide 1. Si aquí estuviera la línea, sería de aquí hasta acá, eso mediría más de 1 o menos de 1. Más de uno. Más de 1. Entonces no disminuye. ¿Qué es lo que sucede? Aumenta. ¿Se fijan? Porque mire, la línea aquí, por ejemplo, los 0,8. Supongamos que los 0,8 lo midió de aquí hasta acá. ¿Ya? Ahí hay 0,8. Si yo llego y digo, ya, voy a tomar aquí mi eje X, aquí parto porque dijeron se movió esto de aquí hasta acá ya no va a medir 0,8,
va a medir, no sé, por unos 5 o 6 centímetros, 5,8, una cosa así, porque hay que agregarle toda la medida del resorte, porque están imaginando que esto se mueve de aquí hasta aquí. ¿Se fijan? Que esta línea sube hasta aquí arriba y que ahora estas medidas no las tomamos desde esta línea, sino que las estamos tomando de esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la medida. Y después dice, ¿a qué traslación correspondería? ¿Sería una traslación horizontal o vertical? ¿Cómo sería? Sería como quien dice, en el eje X o en el eje Y. En Piensen. el eje Y. Exacto, sería vertical, ¿ya? Entonces, la posición aumentaría y la traslación sería vertical. ¿Entienden? Lo que les interesa aquí en este tipo de contenido es que ustedes sean capaces como de analizar las situaciones, analizar lo que están, es como la comprensión lectora, o sea, ustedes tienen que tener buena comprensión lectora para asociar lo que les están preguntando con el problema. Es más que de matemática, es de lenguaje, diría yo, porque tienen que entender qué preguntan. Ya, ahora vamos a ver lo que se llama la amplitud y el periodo de la onda, de las funciones. Y bueno, se me salió el tiro de la onda. Es que ustedes vieron en física, en primero medio, yo el año pasado también enseñé física, pues en primero y segundo medio. Y sucede que en primero medio se ve lo que se llaman las ondas. Y están las ondas, por ejemplo, las más famosas eran la onda de la luz y la de ondas que se producen por el sonido. Y tenían justamente esta forma. ¿Se acuerdan de algo de que por lo menos vieron el dibujo así como ondeado de la ondita? ¿Se acuerdan de eso? De estas ondas así, porque también decíamos, por ejemplo, que habían ondas en el agua, se forman ondas. Esto, por ejemplo, aquí que sale este monito, registra, dice, la altura de una ola en un lago respecto a un marcador en la siguiente tabla. Bueno, todavía no les muestro la tabla. Aquí les estoy mostrando el lago. Bonito el lago. Ya, entonces aquí el lago, esta X del medio, este es el máximo en que va a subir la ola, o sea, lo más alto que va a llegar la ola es hasta este punto. Esto es como un cerrito, da la impresión, como que taparía el cerrito, la lomita, no sé. Y este es el punto cero, el del medio, y el mínimo sería el de más abajo, ¿me entienden? Aquí hay unas olas, y lo que fueron haciendo es tomando las medidas de cuál es la ola más baja, aquí esto es lo que más se hunde hasta ahí, hasta ese valor mínimo, y lo que más sube la ola es este punto que sale acá, que sería su valor máximo de la ola, ¿ya? Por ejemplo, acá, a ver, voy a retroceder, después avanzo. Por ejemplo, en esta onda, este es el punto máximo, ¿se fijan? En esta que les mostré aquí. En esta de aquí, el 1 sería el punto máximo. Aquí el punto máximo en esta sería el 2, porque llega hasta el 2, ¿se fijan? Esa es la mayor altura de esa onda. Y acá, y eso corresponde a la amplitud de la onda, ¿ya? Aquí la amplitud de esta onda, de la chiquitita, de la más baja, de la original, es 1. En cambio, la amplitud de la onda, de esta que le sumamos, que la trasladamos, sería 2, porque tomando la medida desde el 0 hasta ese punto, ¿ven? Esa. ¿Se fijan? Y el mínimo es la distancia que hay también desde el eje X al punto más bajo. Aquí, por ejemplo, el mínimo está ubicado en el -1. Y aquí el mínimo está ubicado en el 0, para la segunda onda. ¿Ya? Ahí vamos. No me quiero pasar mucho. Ya, aquí teníamos a eso me refiero con el máximo y el mínimo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es representar esto en el eje cartesiano. Vamos a poner, esta va a ser la X, esta es la X de mi plano cartesiano, que indica los tiempos en que se midió cada uno de cómo se fue formando esta onda. Entonces acá, esto va, por ejemplo, en 0, 0, la onda estaba, el oleaje, digamos, estaba como calmado, ni para arriba ni para abajo. Ya el tiempo 0. Después en 0,5 vale 2,
que significa que subió la onda. Después, en el tiempo 1, un segundo será, esto subió más todavía hasta el 3. Después en el 1,2 bajó un poco, ¿se fijan? Y después en el 2,5 bajó más todavía, eso significa que fue más abajo, porque como es negativo, más abajo del 0, o sea, se hundió así como por acá quedó. Y después ahí también se va mostrando cómo va evolucionando. Entonces lo que vamos a hacer es poner los puntitos, como les he enseñado otras veces. Aquí va el eje X, este es el eje Y. Aquí ponemos el 0, 0. Aquí ponemos los tiempos, ponemos el 0, el 0,5, después el 1, después el 1,5, después viene el 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. Y acá ponemos los valores de la altura, que serían estos, ¿ya? Si se fijan aquí, el mayor valor es el 3 y el menor es el menos 3. Así que por eso yo hice 3 rayitas para abajo y 3 para arriba, porque no tengo, cuando uno hace el gráfico, hace hasta los que usa nomás, no tiene para qué poner tanto número. El 1, el 2, el 3, y para abajo el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Y vamos a ir ubicando cada uno de los puntitos. Ya, en el 0, 0, aquí en el 0 vale 0, así que sería ese punto. En el 0,5 vale 2, así que quedaría ahí, ¿ya? Ahí. Después en el 1 vale 3, así que queda ahí con ese, con el 3. En el 1,5 vale 2, de nuevo vale 2, ahí. En el 2 vale 0, queda ahí mismo. Ahí, queda sobre la línea, ¿se fijan? Ahí. Después en el 2,5 vale menos 2,1, así que va a ser para abajo. Si ahí está el 2, es un poquito más abajo. Ahí. Después en el 3 vale menos 3, así que también va abajo. 3,5 vale menos 2, un poquito más arriba. Y en el 4 vale 0. Y se fijan, ahí se nota cómo se forma la onda. Se fijan que ahí se mostró la onda. Entonces, esta función, ¿a cuál se ajusta? ¿Al seno o al coseno? Ahora viene la pregunta que yo les decía. ¿Qué es? Al seno. Seno. No. Sí, seno, Sí. porque pasa por el 0, 0. Cada vez que ustedes vean que pasa por el 0, 0, significa que es función seno. A no ser que sea una función seno que se trasladó vertical y horizontalmente, que ahí ya no se puede hablar mucho de esa situación. Pero así como se muestra en este dibujo, esta función sería una función seno. Ya. ¿Cuál sería la amplitud? La amplitud es la mayor altura, que es la onda, cuando uno les enseñaba lo que era onda en física, era donde estaba la cresta y donde estaba el valle. Eso era indicada la amplitud. Esta era la cresta y este era el valle, donde estaba más abajo y más arriba. ¿Cuánto valdría esa amplitud? ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería como la mayor altura o la mayor profundidad de la ola? El 3. El 3, exacto. Muy bien. Entonces aquí, si uno les pregunta, les da un dibujo, y le dice, ¿cuál es la amplitud? Fácil. Ustedes la ven en el gráfico y toman la medida que hay desde el punto de equilibrio, porque podría ser que el punto de equilibrio no fuera el eje X, podría ser que estuviera más arriba o más abajo, pero lo importante es que desde la mitad, digamos, de la onda, ustedes toman la mitad, desde el punto medio de donde se da esta vuelta, toman el punto más alto. Eso me va a indicar la amplitud. Aquí la amplitud es 3 y acá también es 3, porque esto es simétrico, uno para arriba y uno para abajo, así que tiene que tener la misma medida, no pueden ser distintas. Así que justamente ahí la amplitud, espérense, otra cosa. Esto se llama la amplitud. Ahora les voy a explicar al tiro, antes de mostrarles lo otro, hay otra cosa que se llama el periodo. No, mejor aquí mismo, nomás les explico. Para no perdonarte. El periodo es el tiempo o el valor en el eje X en que se cumple un ciclo. Y un ciclo es cuando la ola sube y baja. ¿Me entiende? Cuando se cumple, porque esto después aquí en el 4 va a volver a subir y después va a volver a bajar. Y para acá lo mismo, pues. Aquí en el 0 va a bajar y después de nuevo va a subir. ¿Se fijan? Porque esta es una función periódica. Entonces, el periodo es cuando se completa un ciclo. En este eje,
¿Cuánto valdría el periodo? ¿Desde qué punto hasta qué punto se cumple el ciclo, que sube y baja? ¿Cuál sería ese número? Del 3 al 3. No, pero ahora en el eje X. En Ah, el el eje X. El 4. 4, justamente. Muy bien. No sé quién respondió, pero muy bien. Bueno, el periodo se ve en el eje X. Es desde el punto en que empieza, o sea, la distancia en realidad. La distancia que hay desde donde empieza a surgir la onda hasta donde se vuelve de nuevo a repetir el mismo periodo. Aquí ven, sube, baja, y aquí en el 4 es donde termina el ciclo, el periodo de subir y bajar. Después aquí va a volver a subir y a bajar, ¿y cuánto va a ser más? 4 más, 4 unidades más, o sea, va a llegar al 8, ¿se fijan? Y acá lo mismo, del 0 va a llegar hasta el menos 4, y ahí se va a cumplir como el ciclo de bajada y subida nuevamente, ¿ya? Entonces ahora les voy a poner la definición. ¿A qué función se asemeja? Ya me lo respondieron. A la función seno, muy bien. ¿Cuál es la altura máxima y mínima registrada por la ola? La altura máxima es 3 y la mínima es menos 3. Eso ya todo lo preguntamos. ¿Cuál es el periodo de la ola? Es 4 segundos. Era en segundos. Que yo no salía muy claro ahí. Ya. Entonces, ahora viene la definición. La amplitud equivale a la mitad entre la diferencia entre los valores máximos y mínimos del recorrido de la función. Por lo tanto, para la función, esta que sale aquí, f de x igual a x por seno de x, su recorrido es menos a hasta a, y su amplitud será a. Ya, aquí les muestro con un monito, porque con un monito siempre es más fácil. Lo que está diciendo acá, que el a es la amplitud. Si ustedes, por ejemplo, tienen una tabla, no tienen el gráfico y quieren saber cuál es la amplitud, lo que tienen que hacer es restar, más bien, no, sumar por la diferencia, bueno, ya, sí, es que se toman estos dos valores, ya estos dos, y se restan como 1 menos 1, menos 1, ¿ya? Les da 2. Esos 2 lo dividen ustedes por 2 y les va a dar la amplitud. Eso en el caso que uno tenga una tabla y no sea como tan visual cuál es el valor máximo y el mínimo para saber la amplitud. Pero si ustedes pueden, siempre es conveniente hacer el gráfico siempre entrega más información. Pero lo que está diciendo acá, que corresponde a la mitad, ¿por qué? Porque la unidad que ustedes miden así, como de entrada, de subida y desde el punto más bajo al más alto, esos valores, digamos, se suman, se dividen por 2 y les da la amplitud. ¿Cuánto sería de alto? ¿Se fijan? A eso se refiere. Y la función que tiene mayor o menor amplitud va a estar indicada por este valor de A. Por ejemplo, si aquí fuera una función escrita que les dice pi medios, que les dice, no, de este valor tiene que ser, supongamos que les dice que vale 2, que es 2 seno de x. Ese 2 les está indicando la amplitud, y significa que la amplitud va a valer 2. Si acá, por ejemplo, les dice que vale, no sé, 4 seno de x, significa que mi